Hola, ¿qué tal? Esto es Libertad de Pensamiento, soy Andrés Romaña, hoy estamos con Carlos Almandós y tenemos un invitado muy especial, quien es Ludwig Meyer, quien ha sido ministro de la Producción y ministro de Pesquería en dos ocasiones. ¿Cómo estás, Ludwig? Un honor tenerte el día de hoy. Buenas tardes, Andrés, Julián. Muchas gracias por la invitación. El gusto es mío. Estoy a disposición. No, Ludwig, valoramos mucho tu experiencia, no solo en el sector público, sino también en el sector privado, y queríamos saber tu opinión sobre ¿cómo estás viendo que está llevando el gobierno el tema de la reactivación, sobre todo el tema de las MIPES, que les está costando mucho trabajo poder reactivarse en circunstancias tan difíciles y sobre todo que los medios reguladores no están ayudando mucho, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto de eso? Yo creo que comenzaré por algo positivo que se ha tratado de forma negativa en los medios y es el Reactiva Perú. En realidad, el Reactiva ha cubierto a cerca a más de 400.000 empresas. Y es obvio que el sistema, si tienen las empresas más de 3 meses, ¿no? Sin trabajar, no tienen ingresos y lo que plantea cubrir el plan Reactiva es precisamente cubrir esos ingresos. Pero mediante un crédito que hay que pagar. Obviamente deja un año, pero a partir de junio del próximo año hay que comenzar a pagar. Y los bancos no le dan a uno dinero si no tiene las suficientes garantías, ¿no es cierto? Entonces, se ha distorsionado eso en función de los ingresos de las empresas. Y por eso no hay 400.000 empresas, más de 400.000 empresas grandes en el Perú, ¿no? Entonces, es un tema que ha ayudado muchísimo, lo digo porque nuestra propia empresa ha aplicado la Reactiva 1 y Reactiva 2, pero aval personal, ¿ah? Cuidado. Entonces, el banco así nomás no, porque es el responsable y hay que devolver. Se ha distorsionado populistamente este esquema. Eso es algo positivo. Lo negativo, creo yo, es el proceso, digamos, el cierre tan total que ha terminado afectando muy gravemente el crecimiento del país, ¿no? O sea, prácticamente nada estaba funcionando, y de manera que además ha sido lento el proceso. Claro, siempre es posible criticar, ¿no? Mirando para atrás, ¿no? Pero la campaña esta debió hacerse al principio, ¿no? Claro. Ese es el tema, ¿no? Para enseñarle a la gente a que tiene que cuidarse, ¿no? Pero bueno. Claro, incluso un gobernador en Estados Unidos de Florida, me parece, puso de ejemplo a Perú sobre El cómo no se tienen que aplicar cuarentenas. Y es más, Y la llamó esta cuarentena draconiana. así es, el alcalde de Miami, así yo sí lo he visto, lo sigo al alcalde, porque el alcalde tiene muy buenas posiciones, porque en realidad la gran diferencia entre Perú y, vamos a la reactivación, y Miami, es fundamentalmente lo siguiente. En Miami, el alcalde dice, nosotros damos las normas de cómo deben trabajar las empresas y cuando fue la apertura, y vamos abriendo. Y nosotros lo fiscalizaremos. Acá era autorización. Entonces, era una cosa que demoraba unos trámites, una gestión, el protocolo, etcétera, tenía Era que ser imposible. aprobado por el Ministerio de Producción y el Ministerio de Salud, ¿no? Y había unos, nos pasaba concreto, que no estábamos, no sabíamos dónde estábamos, porque, total, finalmente lo aprobó Salud, pero ya en junio, ¿no? Entonces, Claro. pero esto ha generado una excesiva cantidad de trámites y el tema de la mentalidad de la autorización previa es lo que más afecta, obviamente, a la pequeña empresa, ¿no? Pero, Eh, Ludwig, eso si bien es cierto, o sea, eso es, sí, muy correcto, pero en Perú hemos tenido no solamente una reactivación con evaluaciones previas, es decir, que han tenido que ser condenadas y acatadas y ceñidas a un trámite burocrático, sino que estábamos inmersos en una reactivación que nadie sabía cómo iría. Nos dijeron que habrían cuatro fases de reactivación y nadie sabía qué había en cada una, ni cómo se iba a hacer cada una. Era algo así como no, que iban implementando entre los meses pasaban, decían, bueno, sí, esto puede ser, esto
no, esto todavía no hay que dejarlo más adelante. ¿Eso tiene una injerencia crítica en esto? Claro que sí, ¿no? Porque efectivamente hay sectores que no terminan de funcionar, no están 100% operativos, incluso en el Estado mismo, y hay otros sectores en que han comenzado antes a funcionar, pero están también a medias. Y yo creo que, digamos, lo más importante era la conciencia de que cada uno se cuide y en adelante a avanzar y a esperar, porque de lo contrario vamos a tener un serio problema, no solamente de crecimiento, sino un problema de hambre, ¿no? Y cuántas empresas más van a quebrar. Entonces, los procesos hay que acelerarlos, y hay que acelerarlos digamos, con objetivos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el caso del sector turismo, que es el más afectado, obviamente, a nivel internacional? Se va a abrir en octubre, pero van a venir turistas, los vuelos a determinados sitios, ¿nos van a dejar? ¿En qué condiciones vienen? ¿Cómo es la cosa? Pero lo que hay que hacer es promover el turismo mediante una serie de mecanismos de el turismo interno, nosotros mismos volver a visitar, a visitar nuestro país, ¿no? Que es clave para poder ir reactivando el sector. Y eso se puede hacer muy pronto, ¿no? Porque ya incluso hay vuelos a una serie de sitios, ¿no? Yo creo que aquí hay un tema importante, vuelvo a decir, el tema de los trámites. Nadie en el gobierno, salvo algunas excepciones, toman en cuenta que hay que simplificar los trámites. Y, el tema de la simplificación se hizo en el 91 con la creación de los TUPAS, ¿no? Que en ese momento simplificaron enormemente, pero ha pasado cuántos años, ¿no? Desde el año 91, ya 29 años. Todo en ese proceso no se han hecho sino complicar los TUPAS. Y entonces, claro, hay un serio problema que no se dan cuenta las autoridades, y es que el TUPA genera ingresos. Y normalmente las autoridades generan lo que se llama directamente recaudados. Y como son directamente recaudados, es de libre disposición de las entidades que los generan. Perverso, ¿verdad? Porque cuanto más ingresos genere, digamos, cuanto más trámites, requisitos, lo ponga, que normalmente en las entidades lo hacen las llamadas OGAS, o sea, la Oficina General de Administración, que lo que le interesa es tener ingresos. Entonces, claro, es perverso porque se generan cada vez más trámites. Es una situación que realmente tiene que cambiar, y ojalá también el Ministerio de Economía vea eso. En su cuando se le ha hablado N veces a otros ministros, a otras autoridades, el Ministerio de Economía no ha querido cambiarlo. Ah, no, ¿por qué? O sea, me van a comenzar a pedir plata. Es mejor que tengan esos recursos para que no me pidan presupuesto. Eso las entidades públicas. Entonces, es una situación que va a seguir así mientras no se cambie el origen del problema. Claro, Además de eso, la más alta autoridad de cada sector tiene que sentarse a ver los trámites y pensar que el usuario es su cliente y simplificarlos al máximo. No lo va a simplificar la administración pública por sí sola. Tiene que ser el líder de cada sector o entidad el que se siente un día entero o dos a trabajar y a reducir y a simplificar los trámites. Si eso no se hace en el corto plazo, vamos a seguir igual. claro, Ahora, pero hace unos meses, bueno, no, hace poco más de un año, PCM, si mal no recuerdo, emprendió una campaña de simplificación administrativa. Todos los TUPAs de los ministerios iban a ser pues depurados, se iban a eliminar los requisitos innecesarios, pero esto, entre y venidas, dimes y diretes, terminó siendo algo completamente distinto a lo esperado. Es decir, los PCM... Claro, no se cortó congelado. Carlos. A ver, estos bueno, procedimientos o se aprobaban directamente y finalmente, ¿qué sucedió? Que se aprobaban algunos y el resto
en el aire, a ver si se subsanan o no subsanan. Pero aquí lo importante es que Modificar la burocracia siguió ahí. aquí lo importante es que la máxima autoridad del sector se involucre. Porque si no, no se va a hacer, lo digo por experiencia propia. Si no, la administración hacia abajo se lo delega a LOGA, a la oficina de administración, que parecería lógico, pero vamos al problema. Entonces, si no entras con mentalidad simplificadora desde el máximo nivel, no lo vas a hacer, no se va a concretar. Y hay que resolver el tema del incentivo perverso a generar más trámites. Ese es el otro asunto, ¿no? Claro, y además, ahora que estamos en una crisis económica donde hay mucha incertidumbre sobre cómo va a reaccionar la economía en los próximos meses, ha habido fuertes rumores de que el gobierno incluso estaba pensando en subir impuestos. ¿Tú crees que sea viable en estas circunstancias aumentar impuestos o poner nuevos impuestos, o te parece que es una medida un poco descabellada en estos momentos? Yo creo que lo que debería buscar el gobierno es un rebote lo más rápido posible. A recuperar el crecimiento lo más rápido posible, y eso le va a hacer recuperar los impuestos. No tiene sentido que se incrementen impuestos porque desalientan actividades que están recuperándose, ¿no? Sino cómo, ¿no? El otro tema preocupante, obviamente, es la no decisión, ¿no? Claro, conforme entramos a la campaña política, y esto es tradicional en el Perú, más cercano a la campaña política, ya la administración pública no le hace caso al gobierno, a los ministros. A partir de febrero o marzo ya ni caso le hacen, ¿no? Entonces no hay decisiones, y ya desde diciembre se comienzan a parar las cosas, y si hay menos decisiones, entonces estamos complicados, pero es un país que requiere decisiones hasta el último día de gobierno, ¿no? Que es el 28 de julio, ¿no? Pero Y por otro lado, el mismo proceso electoral genera, obviamente va a generar incertidumbre en la inversión, y lo que necesitamos es que se recupere la inversión. Entonces ahí hay todo un problema para este periodo, y hay que sortearlo. Fijarnos como objetivo que hay que rebotar la economía, la economía tiene que despegar lo más rápido posible. Punto. Con todo el cuidado del mundo, pero despegar lo más rápido posible, ¿no? Y Y hablando ese de es el... despegar la economía, Ludwig, este lunes la Comisión de Constitución en el Congreso ha aprobado un proyecto, un plan de trabajo propuesto por José Luna de Podemos para fiscalizar, sancionar a los reguladores por no estar haciendo su trabajo, léase entre comillas. Supuestamente estos no han estado favoreciendo a los consumidores, entonces tiene que haber habido algo turbio ahí. ¿Crees que es el mensaje correcto? No, Ponerle encima a Ocitel, Ocinermin, Ocitran, Indecopi, SUNASU, Salud. total, ¿Ayuda en algo? totalmente incorrecto. Sectores regulados, lo más importante para la inversión es tener un organismo técnico y autónomo, sin interferencias. No se va a traer inversión en ninguno de los sectores regulados, léase telecomunicaciones, léase energía, en todos los sectores que son regulados, o digamos, infraestructura de servicios públicos, etc. En todos los sectores regulados, lo importante es contar con un organismo técnico que resuelva de manera técnica y autónoma sobre los diferentes temas, porque siempre se van a presentar temas, ya sean tarifas, precios, etc. Pero la interferencia, ayer escuchaba al presidente del regulador de telecomunicaciones, a Rafael Muente, en un evento muy preocupado en realidad por esta interferencia. Realmente tiene toda la razón. No vamos a promover inversiones en estos sectores que son tan importantes para la reactivación si hay estas interferencias. Y no es cierto que no, como son organismos, lo que pasa es que no conocen su actuación. Son muy duros, ¿ah? Son muy exigentes en cuanto a las empresas para que cumplan, y a veces exagera.
desde el punto de vista de las empresas, pero son muy duros. La gente cree que no. No, no es así. Es también todo un tema de percepciones que se han ido generando en la opinión pública, ¿no? Claro, y además con la enorme informalidad que hay en el Perú, es muy difícil, ¿no? O sea, el gobierno pretende dar un mensaje para incentivar a la gente a que sea formal, pero por un lado, a los formales prácticamente les lanzan la SUNAT como si fuera un matón, los entes reguladores están ahí tocándoles la puerta cada rato, mientras que los informales están de lo más tranquilos, con su negocio, nadie los molesta. Entonces, ¿tú cuál crees que debería ser el camino del gobierno para lograr que por fin la formalidad sea algo atractivo para las personas, que vean la formalidad no como una carga, sino como un beneficio a largo plazo? Mira, es un tema muy difícil en realidad, ¿no? Una vez un jefe de SUNAT me dijo, el problema no es lo tributario, ¿ah? El problema es el tema laboral. Y los derechos laborales, según la Constitución, son irrenunciables. Entonces, ¿cómo enfrentas esa situación hacia adelante si no arreglas el tema laboral? Pues la reforma laboral es súper importante y de cara hacia futuro, que es lo que hay que aprender, más allá incluso de lo tributario. Lo tributario también, pero en cierta forma, con esta pandemia, la SUNAT ha tenido que ser más flexible, ¿no? Claro. Está exigiendo algunas cosas, ha establecido ya, digamos, mecanismos para la refinanciación de la deuda tributaria, etcétera, etcétera, pero la parte laboral tiene que ser, porque es a su vez la gran reforma pendiente, porque a pesar de lo que piensen los sindicatos y las centrales sindicales, pero es la gran reforma pendiente, porque si no, no vamos a poder generar más empleo. Y así es, y eso es clave, ¿no? Para precisamente la reactivación, ¿no? Claro, y Ahora, los sindicatos dicen también que defienden a los trabajadores, pero no se han dado cuenta que solo están defendiendo a una minoría, ¿no? A una minoría que son los trabajadores formales, porque la gran mayoría vive en la informalidad, sin CTS, sin seguro de salud, sin absolutamente nada. en el capitalismo más salvaje. Así, Claro, ¿no? Entonces, queremos, es una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, yo creo que, y en medio de esto está el problema de las elecciones, obviamente, ¿no? Del proceso electoral que va a introducir nuevos factores de inestabilidad. Felizmente hay algunos personajes que, como arequipeño, Hernando de Soto, ¿no? Que participe o no, creo que va a introducir digamos, más inteligencia, mejores temas a la agenda política electoral, ¿no? Que otros que están más por el lado populista, ¿no? claro. Y por ejemplo, hablando de Hernando, Hernando ha sido uno de los principales promotores de esta propuesta de que el derecho de propiedad también abarque a los recursos del subsuelo. Y justamente ya van dos proyectos de ley presentados en el Congreso. Uno ha sido contra todo pronóstico, de Unión por el Perú, que supuestamente es de izquierda, y el otro ha sido de César Combina, de Alianza para el Progreso, que proponen que el derecho de propiedad abarque a los recursos naturales que se encuentran en el subsuelo. ¿Tú crees que esto es más que nada propuestas aisladas, o crees que ya se está marcando una tendencia que puede reformar el ámbito minero en el Perú y que por fin se pueda llegar a encontrar un punto medio en el que la gente acepte la minería como algo beneficioso? Porque en la actualidad muchos pueblos no ven a la minería como algo beneficioso. ¿Tú crees que puede ser viable una propuesta como esa? Yo lo que creo es que la minería es tan importante para el país, ¿no? Que necesita tener un tratamiento muy cuidadoso, sobre todo para que haya más inversiones y concretar las inversiones y generar un ambiente favorable digamos,
digamos, a la explotación, a la producción minera, ¿no? Hay tantos proyectos. Yo recuerdo que una vez un ministro, cuando estamos hablando de los años 95, 90, o 96, no, 94, 95, me dijo, ¿por qué todo el tema de la minería es tanta? Porque tenía, digamos, un trato ligeramente especial respecto al resto de los sectores. Es que es el único sector que nos va a salvar del déficit comercial. Claro. En ese entonces teníamos un déficit de 6.000 millones, que era bastante para la época, de déficit comercial, pero la única forma de salir adelante como país es con la minería. Entonces lo que hay que hacer es encontrar con los mismos mineros y con la participación de ambos las soluciones. Yo creo que este tema que estás planteando requiere un buen estudio, que obviamente, un buen estudio de aceptación, ¿no? Eso es el tipo de reformas que tienen que lograr consensos, ¿no? Sin consensos al final no vamos hacia adelante, ¿no? Es Ludwig, como lo que un pasó en... consenso, un consenso como ratificar Escazú, quizás. No. Dicen los que lo defienden que sería la salida para tener bueno, que no tendría ningún problema con la minería, ni con la reactivación, ni con la inversión privada. Y que es Yo, más, pues, he seguido un poco de lejos el tema de Escazú, pero lo que es obvio es que Escazú hace intervenir en decisiones que son propias a organismos internacionales, y eso es claramente inaceptable, ¿no? No más, o sea, vamos a terminar con ONGs de derechos humanos defendiendo, no, esta mina no se puede abrir, o esta carretera no se puede hacer. Un momentito. Cuidado con los recortes a la soberanía nacional, ¿no? Claro. Claro. Bueno. efectivamente, esto nos metería en un problema gigante, no Claro. solamente en medio de una crisis, sino buscando una inversión y buscando una salida. ¿Cómo vamos a recuperarnos, Perú, país minero, con prácticamente una mordaza para los proyectos mineros? Así es. Cuando lo que tenemos que hacer es, como me dijo el ministro, concretamente el ministro Carmel, me dijo, oye, la minería es la que salva al Perú, es la que va a salvar al Perú. Y efectivamente, en poco tiempo se revirtió la situación, porque ya iba a ser insostenible ese déficit comercial, todos los años 5.000 millones, iba a ser insostenible, ¿Crees ¿no? que el gobierno debería comprarse esta bandera y decirle al Congreso y hacer una campaña? ¿Perdón? Yo no sé si el gobierno actual, ¿no? Vaya a comprarse de bandera porque ya no se la compró, entonces ¿cómo haces para que cambie realmente? Y encima lo pasado con Cateriano que lo que quería era, además, primero con un ministro de energía del sector, ¿no? Y segundo que centró todo su discurso alrededor de la minería, porque era lo mismo, pero pasó lo que pasó, ¿no? Entonces, yo no creo que este gobierno vaya a hacerlo, pero sí hay que ir generando el ambiente para que en el próximo gobierno se dé la solución. Mientras tanto, reactivemos todo lo que podamos, ¿no? Claro. Y Ludwig, ¿tú cuál crees que va a ser el reto más grande que va a tener el siguiente gobierno al recibir un país con crisis económica, con una pandemia que probablemente no va a estar culminada para julio del próximo año? ¿Tú cuál crees que va a ser ese gran reto para el siguiente presidente? El gran reto es el crecimiento, porque el crecimiento es el que genera empleo. Está clarísimo. Cuando crecíamos 7% o más, era la mayor reducción. Además, reduce la pobreza. No solamente genera empleo, sino que precisamente por generar empleo reduce la pobreza. Claro. Sin crecimiento no vamos para ningún lado, ¿eh? Después han salido otras teorías caviares en el sentido, no, que crecimiento, lo que hay que buscar es desarrollo. Un momentito. Lo fundamental hoy es recuperar el crecimiento y recuperar el nivel que teníamos, por lo menos para iniciar un crecimiento más sólido hacia el futuro, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es concentrarse en el crecimiento durante todo el periodo siguiente para poder recuperar y reducir la pobreza lo más posible, ¿no? Eso Claro, viene por desburocratizar, eso viene por recortar, por hacer la reforma laboral,
Eso viene por no ratificar Escazú. Así es. ¿Y falta algo en la lista? No, bueno, y concentrarse en la minería, ¿no? Para que se concreten los proyectos mineros y generar las condiciones para la empresa minera y para los inversionistas y para las poblaciones favorables al desarrollo de estos proyectos que están pendientes, ¿no? Claro. Hay que concentrarse en la minería, definitivamente. Si queremos recuperar fondos, hay que concentrarse en la minería. Si queremos recuperar ingresos fiscales, hay que concentrarse en la minería. Cuidado, ¿no? Ludwig, ¿y tú ves viable que alguno de los candidatos que aparecen primeros en las encuestas tengan ese interés en la minería? Porque más pareciera que los que están en los primeros puestos en las encuestas son populistas o gente que tal vez no conoce mucho sobre el funcionamiento del Estado. ¿Tú cuál crees que va a ser la política de alguno de estos candidatos? Obviamente, una cosa es la prédica política y otra cosa es la ejecución, ¿no? Una vez cuando estás en el mando tienes que hacer las cosas que tienes que hacer, ¿no? Pero yo creo que hay que introducir, cuanto más se introduzca en la agenda mediática temas de desarrollo o favorables al crecimiento, es mejor. Lo que no podemos es abandonar, digamos, abandonar la batalla mediática en favor de los que son populistas y deciden cualquier tipo de medida, ¿no? Ahí hay un tema muy importante porque la señal nos las está dando el actual Congreso con sus medidas populistas, ¿no? Pero claro, casi todos, o sea, muchos han sido elegidos porque, digamos, muchos han participado en las elecciones, digamos, en ser candidatos a Congreso y han salido porque quieren ir a ser gobernadores regionales, candidatos a provinciales o municipales, etcétera, ¿no? Y claro, están jugando a su próxima elección y a tener, digamos, a tener un bagaje de actuación para que puedan decir, yo hice tal cosa y tal cosa siendo congresista, ¿no? Claro. No les importa sino salir elegidos después. Entonces, ahí hay un tema con este Congreso complicado, ¿no? ¿Tú crees que este Congreso es un adelanto de lo que se viene el próximo año o simplemente ha sido algo esporádico que va a acabar y después vamos a tener un Congreso, si se le puede llamar, mejor? Hay que esperar que no y que la población reaccione, ¿no? Hemos tenido crisis antes y ha reaccionado bien, ¿no? En las votaciones. Y hay que cuidar que las votaciones se den efectivamente. Cuidado con las tendencias que quieran postergar las elecciones, ¿no? Sí. Porque lo que hay que hacer es de todas maneras una renovación. Continuar para una inacción no es capaz, no es viable, ¿no? Entonces, y hay que darle un impulso, pero hay que introducir las ideas. Cosas como las que están haciendo ustedes son muy importantes, ¿no? Seguir introduciendo estas ideas. Por eso decía que la participación de Hernán, que tiene tanta, de Hernando de Soto, perdón, que tiene tanta exposición y fuerza mediática, va a ser muy importante solamente por el tema de las ideas, ¿no? Solamente Claro. por el tema que puse en la agenda, ¿no? Bueno, Ludwig, ha sido de verdad un honor tenerte el día de hoy con nosotros. Yo creo que los que nos ven se van a llevar una grata información que tú nos estás dando y una visión realmente esperanzadora de que todavía hay gente profesional y técnica que ve con esperanza el futuro del Perú. Muchas gracias, Ludwig, y esperamos que esta solo haya sido la primera de muchas veces más en las que participes en el podcast. Muchas gracias, Julián, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a Libertad de Pensamiento y con mucho gusto cuando estoy a disposición. Muchas gracias. No, Muchas gracias, gracias. Ludwig. Y a Bien, los que nos están siguiendo, no se olviden de seguirnos en nuestras redes, en Facebook, Twitter, Instagram y en Spotify. Gracias.